El día de hoy no vamos a comenzar con el libro que vamos a enseñar o a predicar expositivamente, como usualmente lo hacemos aquí en esta iglesia, como lo hicimos con Marcos durante como año y medio. Entonces, tuve que escoger el tema del cual íbamos a aprender el día de hoy. Y mientras estuve pensando qué predicar el día de hoy, lo primero que me dije a mí mismo era que no quería enseñar algo relacionado al nuevo año. Como que no lo quería tomar como excusa para encontrar el tema principal del cual íbamos a aprender el día de hoy. Y les soy totalmente honesto, para mí el 31 de diciembre honestamente no significa mucho. Para mí significa simplemente que cambió el año y que al día siguiente es enero y cambió el número del año. Yo no lo veo como un reinicio, como un punto de final para empezar el 1 de enero, como un punto de partida. Simplemente lo veo como un cambio de año y respeto a todas las personas que lo ven de una manera diferente. Pero entonces por eso fue que no quise como que hoy habláramos específicamente de un tema relacionado con el año nuevo. Entonces empecé a orar y estaba en mi semana de descanso. Espero que muchos de ustedes la hayan tenido también ahorita al final de año. Y mientras estaba leyendo un libro, me encontré, o el Señor trajo a mi mente a través de un libro, una conversación muy popular que encontramos en el Evangelio de Juan entre un hombre que se llama Nicodemo y Jesucristo. Dicha conversación se encuentra en los primeros capítulos de Juan, como les dije, en el capítulo 3, y es el primer discurso de enseñanza por parte de Jesús en el Evangelio de Juan. Y con solo eso yo creo que ya es algo para ponerle atención. Y yo creo que eso sí es un verdadero reinicio. Eso sí es un verdadero vida nueva. Yo espero realmente que el Señor nos hable a todos a través de esta enseñanza, que no es mía, es de la palabra del Señor, y es mi oración que todos podamos aprender algo nuevo hoy. Entonces voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Si no tienen sus Biblias, allá afuera hay algunas, y si no, va a estar ahí arriba. Y vamos a leerlo juntos para iniciar, y esta es la palabra del Señor. Dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Voy a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos aprender de ella, porque podemos escucharla, porque podemos leerla. Yo te pido que hagas una transformación en nuestro corazón, si esa es tu voluntad. Y Señor, a mí dame fluidez en mis palabras y dame autoridad, pero especialmente dame la capacidad de mantenerme totalmente en tu palabra y no inventar nada nuevo el día de hoy, porque tu palabra es suficiente y es perfecta. Así es que háblanos, Señor, esta mañana. Te damos gracias en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. El título de esta enseñanza es muy puntual y le puse, hay que nacer de nuevo. Y de eso es de lo que vamos a aprender el día de hoy, del nuevo nacimiento, o como es el término teológico,
la regeneración. Veremos que la Biblia es bastante clara respondiendo a estas preguntas que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Y cómo se logra el nuevo nacimiento en la vida de un ser humano? Y por eso es que considero que esta enseñanza es para todos nosotros. Si ya alguno de ustedes, como yo, tiene la convicción de que ha nacido de nuevo, espero que entonces esta enseñanza sea un recordatorio de lo maravilloso que es nuestro Señor, de lo completo que es el plan del Evangelio, y esto nos lleve a adorarlo y a exaltar su nombre. Si de repente estás aquí porque sí tomás el nuevo año como un reinicio y parte de los propósitos del año 2025 fue regresar a la iglesia y realmente no entendés muy bien por qué, tal vez el nuevo nacimiento sea la respuesta del por qué estás aquí de nuevo y por qué el Señor te trajo de vuelta a la iglesia. Porque yo creo que el nuevo nacimiento, cuando sucede en un ser humano, es más que un borrón y cuenta nueva. Y Él no se cansa de nosotros nunca. Y si esta es la primera vez que vas a escuchar acerca del nuevo nacimiento, pues entonces espero que el Señor te dé las respuestas bíblicas para cómo puede suceder eso en tu vida. Porque esto que voy a enseñar, como les dije anteriormente, marca el inicio de una nueva vida en una persona radicalmente renovada. Si es que el Señor haga su obra, y yo creo que por algo Jesús nos dice tan claramente, tienen que nacer de nuevo. Y si Él lo dice, es porque es posible. Así es que vamos a empezar a estudiar el texto del día de hoy. Vamos a volver a Juan 3 y vamos a comenzar desde el versículo 1. En el versículo 1 se nos presenta un hombre que se llama Nicodemo y nos dan algunos rasgos de quién es Nicodemo. Se nos dice que Nicodemo era un fariseo, era un dirigente de los judíos. Los fariseos representaban lo mejor de la nación en cuanto a conocimiento religioso. Y ojo que estoy haciendo comillas porque el mismo Jesús varias veces en la Biblia nos dice que esto no era así en su tiempo. Los fariseos exigían y exhortaban a los judíos para que cumplieran la ley de Dios al pie de la letra, supuestamente como ellos también lo hacían. Y otro dato que nos da el texto que vamos a estudiar el día de hoy es que Jesús mismo le dice a Nicodemo que él es un maestro de la ley. Eso quiere decir que él tenía mucho conocimiento de la ley, mucho conocimiento de las escrituras, que en el día de hoy para nosotros son el Antiguo Testamento. En el versículo 2 vemos que Nicodemo le dice, Rabí. Rabí también significa maestro, pero era como de una manera más educada, como más halagadora. Rabí, sabemos, está hablando en plural, muy probablemente estaba hablando del grupo de fariseos al que Nicodemo pertenecía. Sabemos que eres un maestro de la ley, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y aquí quiero que notemos algo que yo no sé si ustedes habían notado antes, si en algún momento habían leído Juan 3 del 1 al 10. Es impresionante que Jesús le responde de una vez. Jesús no deja que Nicodemo le explique nada del por qué está ahí, no deja que Nicodemo haga una pregunta, sino que Jesús de una vez le dice, versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No les parece curioso como que hay una respuesta inmediata de parte de Jesús, hay una reacción inmediata? Y la mejor explicación que podemos encontrar de por qué esta respuesta es tan inmediata, la podemos encontrar en la Biblia. Recuerden que la Biblia siempre se explica con la Biblia. Y vamos a ver lo que dice el mismo Evangelio de Juan, unos versículos antes. Vamos a ir a Juan 2, del 23 al 25, que dice así. Aquí está hablando Juan de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás,
pues él conocía el interior del ser humano. Palabras claves del Evangelio de Juan. Él conocía el interior del ser humano. Entonces, Nicodemo, que es la historia que sigue inmediatamente después, pertenecía a esos muchos que habían creído en Jesús al ver las señales que Jesús hacía. Por eso es que Nicodemo lo primero que le dice es: sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Juan no nos dice cuáles son las señales todavía que Jesús estaba haciendo, pero podríamos asumir que son las señales que Jesús hizo durante toda su vida. Sanar enfermos, darle vista a los ciegos, hacer que los cojos caminaran. Pero Jesús no le creía a Nicodemo. Jesús sabía lo que Nicodemo pensaba internamente. Jesús sabía que lo que Nicodemo estaba creyendo no pertenecía a una fe salvadora. Él lo conocía internamente. Él sabía que era una fe basada en emoción del momento, sabía que era una fe basada en señales, sabía que era una fe pasajera, sabía que era una fe superficial y sabía que no era una fe suficiente. Y por eso Jesús le responde de inmediato a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como dice Juan, Jesús no necesitaba que Nicodemo ni que nadie le informara más acerca del ser humano, porque él ya de por sí lo conocía. Jesús ve más allá de lo superficial, Jesús va más allá de lo temporal, ve más allá de lo que usted y yo podemos ver en una persona. Él realmente nos conoce. Entonces llega Nicodemo, y si yo fuera Jesús, yo le hubiera respondido: no se la crea tanto, Nicodemo. Esa hablada de rabí, de que usted cree que yo vengo de Dios, no se la creo. Usted y yo no somos iguales. Pero por dicha Jesús no es como yo. Y Jesús le responde en amor. No creamos nunca que esta exhortación de Jesús no fue en amor. Nicodemo era un maestro. Pensaba que se las sabía todas. Pero estoy seguro que tranquilo Jesús llega y le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quisiera preguntarles antes de seguir: ¿será que algunos de nosotros llegamos hoy ante Jesús y Él, conociendo nuestra fe interior, no necesitaría más información e inmediatamente nos diría: de veras te aseguro que lo que necesitas es nacer de nuevo? ¿Será que tenemos una fe pasajera, una fe basada en señales? Que estamos solamente pensando que porque tenemos mucho conocimiento ya realmente Jesús es nuestro Señor. Es más, ¿es Jesús el Señor de su vida? Y por supuesto que después de semejante afirmación de parte de Jesús, Nicodemo lo que se queda es totalmente desconcertado. Vamos a ir al versículo 4. Dice Nicodemo, creo que es la pregunta que cualquiera de nosotros le hubiera hecho a Jesús: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y vemos la respuesta del Señor en el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua, ojo que otra vez Jesús dice, yo te aseguro, es una certeza, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que si la pregunta que usted tiene es la misma que Nicodemo, gloria al Señor, porque Jesús nos da la respuesta y espero que hoy usted pueda obtenerla el día de hoy. Hay un teólogo de los Estados Unidos que se llama Jonathan Master, que definió el nacer de nuevo de la siguiente manera, la tenemos ahí arriba. Dice Jonathan Master que el nuevo nacimiento es una transformación radical prometida. Ojo, qué palabras más buenas. Una transformación radical prometida en la Biblia, en la que Dios, Espíritu Santo, toma un corazón corrupto y espiritualmente muerto y lo trae a la vida.
y esta nueva creación es glorificada en la eternidad. Ese es el nuevo nacimiento. Pero vamos a desgranar un poco esta definición con la palabra del Señor y con lo que acabamos de leer. Pero para hacer eso necesitamos devolvernos al puro inicio de todo. Porque lo que debemos hacer es enfrentar y entender algunas cosas de nosotros mismos como seres humanos y ver algunas de estas cosas como si fuera un diagnóstico médico. Entonces, para devolvernos al puro principio, vamos a irnos al Génesis. Y antes de que Dios terminara la creación del cielo y de la tierra, en el sexto día creó al ser humano. Veamos lo que dice Génesis 2:7, dice así: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea, eso quiere decir que Dios nos formó y sopló aliento de vida en los seres humanos. O sea, somos criaturas. Fuimos creados por Dios. No nos creamos nosotros mismos, no fuimos creados por una explosión, fuimos creados por la palabra de Dios. Y Él nos da aliento. La vida humana la da Dios. También dice Génesis 1:27 así: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, no solo Dios nos creó, no solo Dios nos dio aliento de vida, sino que fuimos creados a su imagen. O sea, eso quiere decir que somos diseñados para tener una relación con Él. ¿Qué significa tener una relación con Él? Obedecer su palabra, glorificarlo con nuestra vida. Pero naturalmente eso no es lo que pasa, ¿cierto? La Biblia enseña que Adán, quien fue el primer ser humano creado para ser el representante de toda la humanidad, desobedeció el mandato del Señor. Él y su esposa Eva comieron del fruto del árbol prohibido, el fruto del conocimiento del bien y el mal. Dios le dijo a Adán y Eva: pueden comer de cualquier árbol que está aquí, excepto de este. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Fueron a ese. Y al hacerlo, lo que mostraron fue su incredulidad en la palabra del Señor. Y no solo eso, sino también el orgullo de creer que conocían más que Dios mismo. Además, cayeron en el engaño y cayeron en la tentación del enemigo, del diablo, de Satanás. Eso es todo lo contrario a la razón por la cual Adán y Eva y los seres humanos fueron diseñados. Y en ese momento se dio la consecuencia que Dios había dicho cuando les dio el mandato de no comer de ese fruto. Lo dijo en Génesis 2:17: el día que de ese fruto comas, ciertamente, otra vez casi que les aseguro, ciertamente morirás. Y a partir de ese momento, amigos, todo se vino abajo. Como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 5:12, que dice lo siguiente, dice así: por medio de un solo hombre, de Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, como Dios lo prometió, entró la muerte. Fue así como la muerte pasó ¿a qué? A toda la humanidad, porque todos pecaron. Donde hay pecado, hay muerte. El pecado a partir de ese momento nos afecta a todos. Y si nos ponemos a pensar muy sinceramente, hoy en día eso se puede ver muy claro. En nuestra sociedad, en nuestro país, a nuestro alrededor. El pecado, como dije anteriormente, descrito como la incredulidad en la palabra de Dios y el orgullo de creer que sabemos más que Dios, basado en el engaño y la tentación de Satanás, lo podemos ver
Amigos, en todo lado, no nos mintamos a nosotros mismos. El pecado es universal, nos afecta a todos. El pecado de Adán cambió todo por completo hasta el día de hoy. Pablo, el apóstol Pablo, escribe uno de los pasajes más fuertes y difíciles de toda la Biblia en Romanos 3, del 10 al 18, y quiero que hoy lo leamos con atención. Dice Romanos 3, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y Pablo no para, sigue. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Qué fuerte! El pecado distorsiona totalmente nuestro diseño como portadores de la imagen de Dios. Tengo aquí arriba unas cosas más que hace el pecado. El pecado hace que no veamos a Dios como nuestro superior, que no cumplamos sus mandamientos, que no busquemos al Señor, que no amemos a nuestro prójimo y más bien tengamos impulsos terribles hacia estos. Y que no tengamos temor de Dios. Nuestro corazón, como dice Pablo, está totalmente corrompido y espiritualmente muerto, como lo vimos también en la definición de Jonathan Master al principio. Y ojo esto, cuando la Biblia habla de corazón, cuando se refiere a corazón, no se refiere solo a nuestras emociones. Es algo más profundo, envuelve nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestras decisiones. Eso es lo que está corrompido en el ser humano y se ve reflejado en nuestras acciones externas. No para ahí. Cuando Adán y Eva pecaron, sabían que estaban en deuda con Dios. Su relación con Dios estaba rota y Dios entonces los expulsó de su presencia, ya que Él es un Dios santo. Y al Él ser un Dios santo, no puede permanecer a donde hay pecado. Y amigos, eso también fue heredado. Dice la Biblia que somos por naturaleza enemigos de Dios. Dice Efesios 2:3 que somos objetos de la ira de Dios. Amigos, si creen que estoy pintando un panorama muy oscuro, eso es justo lo que estoy buscando. Es una imagen aterradora de muerte. Muchas veces cuando escuchamos acerca del pecado o inclusive cuando lo enseñamos, lo negamos un poco o le bajamos un poquito el tono y la seriedad inclusive. Tal vez hay algunos de ustedes que están pensando, no puede ser tan exagerado, que patiño más intenso. No puede ser tan grave. Yo he visto a personas hacer cosas buenas. Y yo le digo, sí. El ser humano hace buenos proyectos aún siendo enemigos de Dios. Hay logros y contribuciones nobles. Tenemos hospitales, tenemos doctores, tenemos arquitectos, tenemos abogados que aún no han nacido de nuevo. Y de eso somos beneficiados todos nosotros. Pero lo que yo les estoy tratando de pintar aquí es una imagen muchísimo más profunda. Porque lastimosamente esos logros no disminuyen el pecado interno, no disminuyen su gravedad y no disminuyen sus consecuencias. Estas acciones no hacen a nadie moralmente correcto ante Dios, porque un corazón corrupto no es algo externo, es algo interno y eso se ve reflejado de adentro hacia afuera. Y amigos, ese es el diagnóstico
de un ser humano luego de la caída. Y eso era lo que Jesús conocía del interior del ser humano y lo que en este caso estaba viendo en Nicodemo. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la cura? ¿Qué tenemos que hacer? Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero la semana pasada estuve un poco resfriado. Y en algún momento uno de mis mejores amigos estaba en la playa, él es doctor y yo le escribía y en un momento le dije, dígame qué tengo que hacer, dígame qué me tengo que tomar, lo que sea que usted me diga, yo lo hago. Dígamelo, lo voy a comprar, no importa lo que cueste, yo lo hago porque ya yo no me quiero sentir así. Y después de este diagnóstico que estamos viendo de un corazón corrompido, yo espero que muchos de ustedes que no conocen al Señor se sientan así y se recuerden que tal vez los que ya conocemos al Señor nos sentíamos así, desesperados por una cura. Así es que a partir de este momento quisiera empezar a enseñarles acerca de la cura. Y para hacer eso, primero quisiera que leyéramos juntos Marcos 2, capítulo 2, versículo 17, que dice así. Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amigos, qué desdichados seríamos si esto no fuera así. De hecho, la cura de la que quiero enseñar había sido prometida aún en los tiempos del Antiguo Testamento. Mucho antes de las enseñanzas de Jesús, mucho antes de que Él estuviera en la tierra, los profetas predicaban acerca de la cura. Por eso es que en el versículo 10 de lo que estamos estudiando hoy, Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Si las había estudiado, ¿cómo es posible que no las estuviera viendo? Y hoy quiero que leamos eso. Muchos años antes, el profeta Ezequiel, hablándole al pueblo de Israel en el exilio, da este mensaje de parte del Señor. Y vamos a verlo en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, que dice así. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran respuesta! La cura. Dios desde el primer segundo no nos deja solos. Dios no dejó solos a Adán y Eva cuando los expulsó. De hecho, los expulsa, pero los hace pieles para que ellos no sintieran vergüenza de que estaban desnudos. Y en el Antiguo Testamento vemos historia tras historia en donde comprobamos que Dios nunca deja solo a su pueblo. Y muchos años después de Adán y Eva, pero antes de Jesús, Dios da esta profecía que acabamos de leer por medio de Ezequiel. Dios tiene una respuesta para la enfermedad del ser humano. Él promete cambiarnos el corazón de piedra, ese corazón muerto espiritualmente, corrompido por el pecado, por uno de carne, un corazón vivo espiritualmente y con temor del Señor. Como dice bien al final, haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Eso es tener temor del Señor. Y no ignoremos quién es el autor de la obra de esta profecía. Recuerden que los profetas eran aquellos que hablaban al pueblo de parte de Dios. Era básicamente como si Dios mismo estuviera hablando. Por eso los profetas, antes de Jesús, decían, así dice el Señor omnipotente, o así dice el Señor todopoderoso. Entonces, voy a volver a leer este texto
Y quiero que nos imaginemos que ahí antes lo que dice es un yo, porque este que habla aquí es Dios mismo, a través del profeta Ezequiel, pero es Dios mismo. Así es que Dios lo que nos dice es: yo los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Yo limpiaré de todas sus impurezas, los limpiaré de todas sus impurezas y idolatrías. Yo les daré un corazón nuevo. Yo les infundiré un espíritu nuevo. Yo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y yo les pondré un corazón de carne. Yo les infundiré mi espíritu. Yo haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Hay un autor exclusivo que hace la obra y es Dios mismo. No somos nosotros. No es el mismo ser humano, es Dios mismo. Y volvamos a leer la respuesta que le da Jesús a Nicodemo. En el versículo 5 dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Ezequiel nos acaba de decir que Dios nos rociará con agua y que Dios nos dará un nuevo espíritu. Eso es lo que significa lo que Jesús está diciendo. Básicamente está recordando la profecía. Básicamente está recordando la promesa de Dios. El agua es lo que nos purifica, lo que limpia nuestras impurezas, lo que limpia nuestras idolatrías. Y el Espíritu es el que hace la obra. Así que con esto en mente quisiera que siguiéramos con el versículo 6, 7 y 8 de Juan 3. Para seguir aprendiendo qué es el nuevo nacimiento. Versículo 6 dice así: lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace, el que nace del Espíritu. Aquí Jesús claramente expone dos grupos de seres humanos. Los que nacen del cuerpo son cuerpo. Así de fácil. Nacimiento terrenal. Todos nosotros aquí nacimos de un cuerpo, ¿cierto? Los que nacen del cuerpo es cuerpo. Y ojo que ahí dentro de ese grupo no hace ninguna distinción. Todos son cuerpo. Como ya vimos, lo del cuerpo está caído, corrupto, tiene un corazón de piedra. Ahora bien, dice Jesús, lo que nace del Espíritu es espíritu. O sea, un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y vemos claramente cuál miembro del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Es el Dios que adoramos aquí, es el Dios que la Biblia nos expone. Tres en uno. Vemos cuál miembro de ese Dios Trino es quien hace la obra del nuevo nacimiento en el creyente. Y ese es el Espíritu Santo. Nacemos del Espíritu, obra exclusiva del Espíritu. Ahora, lo que sucede en la regeneración, en el nuevo nacimiento, es algo misterioso para el ser humano. No logramos entender cómo se efectúa esa operación de cambiar, de sustituir un corazón de piedra por un corazón de carne, de pasar de la muerte a la vida así. Lo que sabemos es que por la voluntad de nuestro Señor, en un momento estamos espiritualmente muertos y en el otro estamos espiritualmente vivos como una nueva creación. Es por esto que Jesús compara esta obra con el viento. Así como el ser humano no tiene manera de controlar de dónde viene y a dónde va el viento, no lo podemos ver en sí, pero sí lo sentimos, sí lo escuchamos y sí vemos los resultados. Así también sucede con el Espíritu. No hay manera de tener control humano sobre la obra del Espíritu Santo. Y como el viento, Él también hace lo que quiere. Soy puntual en esto porque el nuevo nacimiento, repito, es una obra exclusiva de Dios. Así como el viento se mueve de aquí para allá,
así el Espíritu se mueve hasta llegar a nuestro corazón y transformarlo. Hay un ejemplo bíblico precioso de una regeneración que quiero que leamos juntos. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice así. Este es Lucas hablando. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llama Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Ojo esto, mientras escuchaba el mensaje que llevaban Pablo y Lucas, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Ahí está la regeneración. Lidia era una mujer que adoraba a Dios como muchos judíos antes de Cristo. Y el mensaje con el que llega Pablo era el mensaje de Jesús. Era el mensaje que Jesucristo había muerto y había resucitado y que a través de él había vida eterna. Y dice que mientras Pablo predicaba y Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón a Lidia. Y entonces hubo una respuesta en fe. Esa es la regeneración en su máxima expresión. Dice Pablo en la carta de Colosenses que quien no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Póngase a pensar antes de que usted conociera al Señor. Yo personalmente escuchaba acerca de Dios y a mí todo me parecía una locura. Yo decía, ¿qué está hablando esta persona? ¿Qué es eso tan raro? No entiendo. Y un día en este lugar yo vine y todo me empezó a hacer sentido. Todo me empezó a hacer sentido y yo dije, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero que Él sea Salvador de mi vida, Señor de mi corazón. Hubo una transformación en mí, Dios me abrió el corazón, así como también se lo abrió a usted o se lo puede abrir a usted en cualquier momento. Entonces el nuevo nacimiento es el contraste de lo que había dicho anteriormente y lo vamos a tener ahí arriba. El nuevo nacimiento entonces hace que veamos a Dios, ojo que lo de arriba está tachado, porque ya somos nuevos, una nueva creación y en el nuevo corazón Dios hace que lo veamos como nuestro superior, hace que cumplamos sus mandamientos, hace que busquemos al Señor, hace que amemos a nuestro prójimo y más bien tengamos impulsos hermosos hacia estos y hace que tengamos temor de Dios. Esa es la transformación del corazón. Eso es lo que hace Dios en el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo es Dios, como lo dije anteriormente. El Espíritu Santo primero es santo. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Corintios que el Espíritu Santo es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Los salmos nos dicen que el Espíritu Santo es omnipresente, o sea que está en todos lados. Y Génesis nos dice que el Espíritu Santo estuvo desde el principio. La Biblia también nos enseña que durante el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo reposaba sobre ciertas personas para que cumplieran una obra de servicio a Dios, encomendada por Dios. Y luego se iba. Recordemos que como el Espíritu Santo es Dios, Dios no puede permanecer donde hay pecado. Por eso era que se iba. Entonces, quiere decir esto, que el Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace una transformación de corazón y luego se va. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el pueblo de Israel que estaba escuchando al profeta Ezequiel frente a frente? Amigos, Jesús en su conversación con Nicodemo no deja nada abierto, no deja nada al azar. Todo lo responde. Y por misericordia hoy somos nosotros también beneficiados de eso. Veamos lo que dice Juan 3,
16 y 17. Yo no sé si ustedes, con solo ver eso ahí arriba, sienten algo en su corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es el plan perfecto. Adán y Eva quedaron en deuda con Dios. Tenía que suceder algo perfecto y milagroso para que Dios, el Espíritu Santo, pudiera morar en un pecador con un corazón nuevo. Y en su amor, Dios nos envió a Jesús al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda y pueda nacer de nuevo y ser la morada eterna del Espíritu Santo. Fuimos salvados por medio de Jesús porque Él pagó la deuda impagable por cualquier ser humano. Él pagó la deuda. La segunda persona de la Trinidad caminó en medio de los seres humanos, vivió una vida perfecta y luego entregó su vida humildemente en una cruz como sustituto de todos aquellos que merecíamos la muerte por nuestro corazón corrupto. Donde hay pecado hay muerte, pero Jesús vino y tomó toda la ira de Dios, Él en sustitución de nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Para que hubiera perdón era necesario que hubiera derramamiento de sangre de un cordero perfecto, y Jesús fue el cordero perfecto, el glorioso intercambio, los injustos por el justo. Y si creen que estoy pintando un panorama hermoso, es justo lo que estoy buscando. Es una imagen preciosa de vida, totalmente el contraste de lo que acabo de hacer hace 10 minutos. Y luego de morir resucitó al tercer día, mostrando así que su sacrificio fue totalmente aceptado por Dios Padre, y como primicia de lo que sucederá con todos aquellos que pongamos nuestra fe en Jesucristo, como lo dice Juan 3, tendrán vida eterna, porque resucitaremos conjunto con Él. Aquellos que creemos en Jesús, no por señales, aquellos que no tenemos una fe pasajera, sino que hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, tendremos vida eterna en su reino. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amigos, gracias a Jesucristo podremos ver el reino de Dios. Es una promesa. Podremos ver el reino de Dios. Y finalmente Jesucristo, luego de resucitar y estar aquí unos días, ascendió al cielo, pero no nos dejó solos. Vean lo que dice Juan 14, del 23 al 27, dice así: les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Quién lo ama? El que nació de nuevo.
y mi Padre lo amará. ¡Qué esperanza! Y haremos nuestra vivienda en él, justo lo que acabo de decir. El que no me ama no obedece mis palabras. ¿Por qué? Porque tiene un corazón corrupto. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Y oigan qué belleza como sigue Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho del nuevo nacimiento. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no somos enemigos con Dios, ya no somos objetos de la ira de Dios gracias a Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Y por eso, Casa 242, 2025, no se angustien ni se acobarden. ¡Qué esperanza! Las mejores noticias. El evangelio completo y perfecto. Una creación, una caída, una salvación y redención a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Una santificación mientras seguimos en esta tierra con un corazón nuevo a través de la obra del Espíritu, y una glorificación en su reino en el día final, cuando Jesucristo regrese por su iglesia o nos llame a su presencia y lo veamos cara a cara. Es el plan perfecto, amigos, pero para esto hay que nacer de nuevo. Y gracias a Jesús, la promesa se puede cumplir y la obra del Espíritu Santo puede ser hecha en usted. Una renovación, una transformación total, y el Espíritu Santo morará en usted, en su corazón nuevo de carne para siempre. Quisiera terminar con algunas conclusiones importantes acerca del nuevo nacimiento que siento que son mi responsabilidad decirlas. Estas las encontré en mi tiempo de estudio y creo que es importante. Conclusión número 1 es un resumen. En la regeneración, Dios planta en el corazón humano el deseo por Él, que de otra manera no estaría ahí. Así como el nacimiento físico en nuestro inicio, nuestra entrada a la vida fuera del vientre materno, así el nacimiento espiritual, ojo, esto es el punto de inicio, el punto de partida de nuestra vida espiritual. Ocurre por iniciativa divina de Dios y es un acto soberano, inmediato e instantáneo. Conclusión número 2. Esto es muy importante, por favor, póngame atención en esta. El tomar conciencia del nuevo nacimiento puede ser gradual, porque dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, que es la plantación de una semilla espiritual. Y como una semilla tiene crecimiento con el tiempo. Hay que cuidarla, hay que echarle agua, hay que alimentarla. Y algunas semillas crecen más rápido que otras. Y ahí entra la función de la iglesia. Ahí entra la función de nosotros con el prójimo. Para que esta semilla llegue a su crecimiento total y completo cuando estemos en la gloria con el Señor. No obstante, el nuevo nacimiento en sí es instantáneo y completo, porque nadie puede nacer parcialmente, nadie puede nacer de nuevo parcialmente, como tampoco una mujer puede estar parcialmente embarazada. Conclusión número 3 y final. Así como en el nacimiento físico no cooperamos con nuestra madre, me sentí como cuando uno llamaba antes y decía coopetico. Así como en el nacimiento físico no cooperamos con nuestra madre, así no podemos cooperar como aliados con el Espíritu Santo para que el nuevo nacimiento ocurra. Ahora bien, esto no es una noticia para decir, bueno, entonces no tengo que hacer nada. No.
Lo que sí podemos y debemos y enseña la palabra del Señor es que debemos predicar y llevar las buenas noticias a todo lugar de la tierra. Antes de que Jesús se fuera, dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces hay una función. Sin esto sería imposible escuchar que hay una nueva oportunidad de tener una vida nueva, en libertad y en paz con Dios. Porque amigos, todavía hay muchas personas que viven en la oscuridad, personas que amamos, personas que respetamos. Hay muchas personas con un corazón corrupto, pensando que es imposible tener un nuevo comienzo, porque como Nicodemo lo pensó, ¿cómo podrían volver a entrar en el vientre de su madre siendo ya viejos? Y entonces buscan este nuevo comienzo en cosas totalmente equivocadas. Dios habla a través de la predicación de su evangelio, lo vimos ahora en Hechos con Lidia. Pablo estaba predicando y el Espíritu Santo transformó el corazón, pero hubo una predicación. A esa respuesta se le llama llamamiento eficaz. Esa es la acción de Dios hablándonos con poder. Y la regeneración, el nuevo nacimiento, es la obra de Dios trabajando poderosamente en nosotros para darnos vida nueva. Y lo que garantiza esto es una respuesta en fe. Entonces tenemos funciones. Debemos seguir predicando el evangelio. Debemos seguir llevando las buenas nuevas. Y debemos ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en ese crecimiento de esa semilla espiritual. Pero no quiero que usted crea que solo porque usted sigue pecando, o solo porque usted ha pecado, o solo porque usted se alejó de Dios durante bastante tiempo y quiere regresar, usted no ha nacido de nuevo. Recuerden bien, el nuevo nacimiento lo que más hace es que transforma el corazón para que uno pueda decir que Jesús es el Señor. El nuevo nacimiento hace que uno quiera seguir a Cristo, quiera combatir contra ese pecado con el que usted está combatiendo y tenga hermanos y hermanas en la fe, porque dice Juan que nos da el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Cierro con esto, Efesios 1, del 11 al 14, que dice así: en Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, ojo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, o sea, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron entonces marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia, la que está reservada en el cielo para nosotros, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amigos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús.